Hola, somos Valeria Tolosa y Juan Camilo Vargas y a la luz de lecturas como Los Académicos y varios capítulos de la tradición jurídica romano-canónica de John Henry Merriman, así como las discusiones que hemos tenido a lo largo del curso de Derecho Romano, vamos a proponer un análisis crítico del artículo El Código de Napoleón y los Códigos de Bello y Vélez Sarsfield de Matthew C. Miro. En primer lugar, vamos a presentar las ideas centrales del texto de Miro, quien describe la naturaleza de la codificación en Latinoamérica con relación al Código Civil francés de 1804. Miro señala que a partir de la independencia, la mayoría de los países latinoamericanos veían la codificación del derecho privado como un elemento esencial en el establecimiento de las nuevas naciones republicanas. Por otro lado, Miro señala que la selección de artículos por codificadores reflejan sus experiencias personales, familiares, económicas, educacionales, políticas y sociales. Estas experiencias pueden llevar a que un codificador rechace o acepte determinados planteamientos de los códigos que toma como referencia o punto de partida. Para probar su tesis, Miro ofrece dos ejemplos de cómo los códigos reflejan a sus autores. La idea de la libertad testamentaria en el Código Civil de Chile de Andrés Bello de 1855 y el matrimonio civil del Código Civil de Argentina de Dalmacio Vélez Sarsfield de 1871. En segundo lugar, vamos a hablar de la educación recibida tanto por Bello como por Vélez, resaltando que cada uno tuvo una educación preparatoria colonial bastante tradicional y los dos dedicaron su vida a estudiar los fundamentos del derecho romano. Esto tiene sentido si se analiza el texto de la educación jurídica en Latinoamérica, la cual estaba fuertemente influenciada por ese derecho romano, que además fue decisivo para la construcción de las instituciones y el sistema jurídico. Tal como señala Miro, el proceso normativo se construyó con fundamento en el derecho romano. Por ejemplo, se encuentra que una de las grandes contribuciones de este sistema fueron las institutas de Justiniano, las cuales son descritas de forma detallada por John Henry Merriman en su texto La tradición jurídico romano-canónica. Según el autor, Justiniano quiso rescatar el sistema legal romano, pues consideraba que el que regía en ese momento era decadente, de modo que sistematizó y codificó el derecho. Sus institutas contenían las nociones generales del derecho, de las personas, de los derechos reales, de las sucesiones testamentarias y uno de sus primeros fines y objetivos era establecer con precisión los procedimientos, la organización de la familia romana, en aspectos como la herencia y la tutela y la propiedad y las obligaciones. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que a partir de la gran influencia del derecho romano en los diferentes países, se vio la necesidad de estudiarlo e incorporarlo en el estudio de los juristas. Para que un abogado pueda tener conocimiento de una institución, por ejemplo, cómo se reglamenta la propiedad o el conjunto de derechos reales y la forma de conocerlos, debe acudir a los clásicos romanos para entender los conceptos centrales, cosa que debieron hacer lógicamente Bello y Vélez para construir sus respectivos códigos. Bello realizó un uso extensivo del Código Civil francés que tuvo una fuerte influencia, especialmente en el libro cuarto de Contratos y Obligaciones. Sin embargo, el Código francés también influenció otras secciones del Código de Bello, algunas cercanas a la naturaleza particular de la sociedad chilena, como las herencias y la abolición de los mayorazgos, que eran básicamente instituciones que permitían heredar los bienes familiares al mayor de los hijos. Ahora bien, en nuestra opinión, el texto tiene una relación con el texto de los académicos abordado a lo largo del curso. Miro, en su texto, ejemplifica a través de Bello y de Vélez el trabajo de los profesores investigadores y la influencia e importancia que tienen estos en el derecho. Bello y Vélez fueron destacados estudiosos del derecho, cada uno en su país. Tanto así que junto con Augusto Teixeira de Freitas fueron estandarte de la codificación en América del Sur. Así las cosas, y teniendo en cuenta la conexión que proponemos, Bello y Vélez cumplirían de cierta manera el papel de jurisconsulto, tal como lo describe Merriman, como el gran hombre del derecho, que imponen su opinión y mantienen bajo su influencia a los legisladores, ejecutivos y administradores. Termina el derecho siendo lo que los académicos dicen. Por otro lado, es importante tener en cuenta el peso histórico y la influencia de la Iglesia en el derecho, que pasó de ser un ente universal y se convirtió en un aparato ideológico central que construyó el pensamiento de las personas. Los habitantes de los distintos continentes y los latinoamericanos se afiliaron al credo católico y debían educarse con cánones romano-católicos. El derecho canónico
se construyó con fundamento en el derecho romano y tiene un gran impacto en las instituciones jurídicas. Lo religioso y lo católico fueron un medio para expandir el flujo del derecho romano. Por ejemplo, según Merriman, el derecho canónico era desarrollado por la Iglesia para su gobierno y para regular a sus adeptos. Por ejemplo, las relaciones al interior de la Iglesia o de los particulares como el matrimonio, la adopción y ciertas formas de propiedad. En Latinoamérica, debido a la gran influencia de la Iglesia dentro de la sociedad, que no solo establecía los criterios que regían la familia, sino que además tenía influencia sobre el Estado y sus instituciones, las personas eran criadas bajo tales lineamientos y tales narrativas católicas. Esto se puede evidenciar en el texto de Mirror, quien señala que los códigos reflejan a sus autores. Y esto es particularmente cierto en el caso de Vélez, quien tuvo que enfrentarse a la pregunta de si el matrimonio tenía que ser secularizado en matrimonio civil, siguiendo el modelo francés y alguno de los nuevos códigos europeos, o si el matrimonio debía ser regido por la Iglesia. Sin embargo, teniendo en cuenta su situación personal, que es comprensible debido a su época y a su educación, el matrimonio entre personas católicas debe celebrarse según los cánones y solemnidades prescritas por la Iglesia Católica. Una vez que esta decisión fue hecha, el resto de las leyes referentes al matrimonio, como los impedimentos, fueron determinados solo y únicamente por la Iglesia. En ese sentido, sus experiencias personales sin duda influenciaron a sus intereses en la elaboración del código. Por otro lado, es preciso afirmar que, tal como expresa Merriman, la codificación de la que son partidarios tanto Andrés Bello como Dalmacio Vélez no es pieza distintiva del sistema jurídico civilista. Cuando se habla del derecho contenido en los códigos, se habla de la abolición de las ideas que preceden de los nuevos códigos. Se habla de la imposición de nuevas reglas que sustituyen a sus antecesoras. Fue algo así lo que hicieron Bello y Vélez cuando se tomaron la tarea de escoger los mejores códigos para construir el suyo. Esto con el fin de que no fueran simplemente abolidos por no ser lo suficientemente buenos, sino que por el contrario perduraran en el tiempo. Sin embargo, es importante en este punto tener en cuenta que por esa misma ambición de otorgarle el poder a sus códigos, Bello y Vélez olvidaron hacer un cuidadoso estudio histórico de sus propios sistemas jurídicos para que fueran una muestra, una representación de los principios de sus respectivos derechos. En lugar de hacer esto, se basaron en otros derechos, como el francés, que según Merriman estudia las teorías acerca de la naturaleza del hombre para descubrir los auténticos principios del derecho, para construir sus propios códigos. Cuando, siguiendo a Savigny, Merriman afirma que el derecho de un pueblo debe ser determinado por el contenido histórico y el desarrollo de ese mismo pueblo. Para finalizar, se pudo apreciar a lo largo del video que los artículos y los códigos reflejan las experiencias personales, familiares, económicas, educativas, políticas y sociales de sus autores. Esto se pudo evidenciar en los códigos de Bello y Vélez Sarsfield, quienes tuvieron una educación tradicional, ya que sus familias eran de origen católico, y además estudiaron los fundamentos del derecho romano toda su vida, no solo porque se dedicaron a trabajar en el sistema jurídico, sino porque esos eran los cánones educativos, ya que este era el sistema jurídico dominante en sus respectivos países. Todo esto impactó en la forma como veían el mundo, cómo se comportaban dentro de él, las narrativas que promovían y las ideas que se les ocurrían, así como las fuentes que decidieron usar para la elaboración de sus obras. Muchas gracias.